aquí en este podcast Esperanza para Hoy con esta serie de estudios titulados Fundamentos de Nuestra Fe. Hemos estado estudiando las creencias de los adventistas del séptimo día y estamos en la creencia número 4 que habla acerca de Dios el Hijo, ¿cierto? Aquí tengo conmigo a nuestro hermano Raudel que nos acompaña. Gracias, pastor. Gracias. Y también a nuestro hermano Sergio. Gracias, pastor. Es un placer. ¿Y qué les parece si comenzamos con una oración para comenzar, hermano Sergio, si pudiera orar por nosotros? Querido Padre Celestial, bendito y alabado sea su santo nombre. En esta hora, Señor, estamos aquí pidiendo de su sabiduría, Señor. Queremos pedir de su Santo Espíritu para que nos guíe en este estudio, Señor, y que pueda la gente que va a escuchar este tema aprender y junto con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. 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 Pues hemos estado estudiando acerca de la persona del Hijo y vimos anteriormente su divinidad, luego hablamos acerca de su humanidad y hoy vamos a seguir profundizando un poquito más en estas dos naturalezas, ¿cierto? De Jesús. Era completamente divino, completamente humano y vamos a hablar un poquito de esta unión, ¿cierto? De estas dos naturalezas, porque es un tema realmente interesante, ¿no? Cómo funcionaba esto, ¿no? Y lo primero que me gustaría decir es que no es que el Jesús hombre, ¿cierto? Adoptó la naturaleza divina, sino que fue el ser divino quien adoptó la naturaleza humana, ¿cierto? No fue una persona humana que ascendió a ser divino, sino que fue alguien divino que bajó a hacerse, ¿qué? A hacerse humano, ¿cierto? Ustedes saben, ¿no? Que hay religiones que enseñan esta idea de que un humano puede convertirse en Dios de alguna forma, ¿no? Y pues esto no ocurre, ¿sí? Y pues lo que ocurrió con Jesús no fue que Él se convirtió en divino, sino que ya era divino y se convirtió en humano. Así que aclarando ese punto, ¿cierto? Vamos a ver cómo en Cristo se unen estas dos naturalezas, ¿cierto? La Biblia describe a Jesús como una persona y no como dos, ¿sí? Algunos podrían pensar entonces, bueno, entonces era dos personas, era Jesús humano y Jesús divino. No. Algo así como la Trinidad, la deidad, ¿cierto? Pero pues era realmente una sola persona con estas dos naturalezas, ¿no? Qué interesante. Sí. Y hay muchas citas, hermanos, que hablan, ¿no? Acerca de eso. Hay una en particular que quiero compartir en Filipenses 2, en el verso 6 y 7. Ahí vemos claramente cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, describe las dos naturalezas de Jesucristo. Dice Filipenses 2 en el verso 6, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahí vemos la naturaleza divina. Y luego dice el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Ahí vemos la naturaleza humana. En estos dos versos, ¿verdad? Podemos ver ahí las dos. Aunque hay otras citas, pero esta quería compartirla. Y lo dice de una manera clara, ¿verdad? Sí, realmente pues era una mezcla, ¿cierto? De estas dos naturalezas que él tenía en su encarnación. Cristo no dejó de ser Dios, ni se vio reducida su divinidad al nivel de la humanidad. Cada naturaleza mantuvo su nivel. Pablo declara, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso está en Colosenses 2:9. Y en la crucifixión fue su naturaleza humana la que murió y no su divinidad, pues habría sido imposible que eso sucediera, porque pues si algo es divino, es eterno y lo eterno no puede morir. Así que lo que murió en la cruz... Fue la carne, ¿no? Como lo explica el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8 y en el verso 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado,
y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, vemos que Jesús vino realmente como nosotros, ¿no? Y Él no, pues, imagínense ustedes que hubiera venido como Dios, que tuviera las dos naturalezas. ¿Cómo podría suceder eso? Que si alguien tenía que pagar la causa del pecado, porque dicen que lo que ocasiona el pecado que es muerte, y alguien tenía que morir, como dijo el pastor ahorita, ¿no? Si hubiera tenido su divinidad, pues no podía morir, porque Dios no puede morir, lo que es eterno no muere. Por eso no podía venir en su divinidad. O sea, Exacto. por eso estamos aprendiendo que Así es. tomó la naturaleza de nosotros para poder redimirnos, para poder salvarnos. Así es, y también hay que ver otra cosa, porque él pudo haberse convertido completamente en humano y pues prácticamente, digamos que eliminara, porque no eliminó su naturaleza divina, sino que mantuvo las dos, ¿cierto? Entonces también, así como vemos razones por las cuales era importante que él fuera completamente humano, también hay razones, vamos a explorarlas ahorita, de por qué él tenía que mantener su naturaleza divina. También habían razones allí, y una de ellas es para poder reconciliar a la humanidad con Dios. Únicamente un Salvador divino humano podía traer salvación. En la encarnación, Cristo se revistió de la humanidad con el fin de impartir su naturaleza divina a los creyentes, ¿cierto? Entonces, para que nosotros pudiéramos ser salvos, Él necesitaba impartirnos su naturaleza divina. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. También otra razón importante era para velar la divinidad con la humanidad, ¿cierto? Entonces, Él necesitaba mezclar estas dos para poder esconder su divinidad en la humanidad. Velar significa como cubrir, ¿no? De alguna forma. Y eso fue lo que Jesús hizo, ¿no? Él cubrió su divinidad con la humanidad. En otras palabras, como que se disfrazó, podríamos decirlo, ¿no? Sí. Para no mostrar su divinidad. Dice, esto no se logró cambiando su humanidad en divinidad o su divinidad en humanidad. Cristo no se despojó de su naturaleza inherente para tomar la naturaleza, sino que tomó la humanidad sobre sí mismo. De ese modo, la deidad y la humanidad se combinaron. Así es. Pues estaban combinadas las dos, ¿no? Así es. Él no podía parecerse de forma divina porque los pecadores no pudieran existir en su presencia, ¿cierto? Ustedes saben que pues Dios es santo, ¿no? Y su gloria pues destruye cualquier cosa que pues sea pecado, ¿no? Y pues Jesús no podía presentarse de esta forma completamente divino sin velar su divinidad, ¿cierto? Porque ocurriría lo mismo que pues, Dios el Padre se presentara, ¿no? Prácticamente se destruirían los pecadores, ¿no? Así es. Sí, si hubiera pensado venir en todo su esplendor y gloria, automáticamente se acabaría todo. Sí. Y de momentos como que se mostraban ciertos reflejos, chispas, ¿no? De esta divinidad de Jesús. En una de las ocasiones es allí en el Monte de la Transfiguración. Se recuerdan la historia, ¿no? Donde aparece Moisés y Elías. Y pues dice que el cuerpo de Jesús cambió allí, ¿cierto? Que sus vestidos eran blancos, ¿cierto? Y su rostro iluminado como el sol. Entonces vemos allí ciertas cosas que como que mostraban un poco de su divinidad, pero a la misma vez estaba velada de alguna forma, ¿no? Sí, es en esa historia en la Biblia donde los discípulos cayeron. O sea, fue un temor saludable, fue un temor bueno, porque estaban viendo en su máxima expresión al Hijo de Dios como es, en su divinidad, ¿verdad? Sí, así es. Ahora imaginémonos esa escena, está muy, muy bonita, pastor, porque ¿cómo bajarían esos discípulos después de ver eso
Y hay mucho ahí que aprender, porque hasta mismo Pedro, cuando miró ahí a los tres al lado de Jesús, dijo, aquí nos quedamos, dijo, ¿por qué no hacemos una? Sí, sí, sí. Sí, Pedro pensó que ese era el momento clave donde ya prácticamente Jesús iba a tomar el reino, ¿cierto? Pues imagínense, Jesús y ahí Elías y Moisés, pues ¿qué más necesitas, no? Ahí están los tres grandes hombres, ¿no? Listos. Pedro dijo, pues este es el momento, probablemente la hora ha llegado, ¿no? Para sacar a los romanos, sacar a Herodes, y aquí ya nos quedamos con el reino, hagamos 3 enramadas y vámonos. ¿Y cómo bajaron ellos después de esa experiencia? Yo pienso que bajaron así como de una manera diferente, porque Yo creo que bajaron como Moisés bajó de allá del monte, porque recordemos que cuando Jesús se transfiguró, dice que fue una luz, y esa luz al reflejarlos a ellos, imagínense, yo pienso que sí ha de haber pasado algo en ellos, en sus rostros, en su... Sí, saben que esta experiencia de ellos en el monte de la transfiguración, ellos necesitaban esta experiencia. No la necesitaban para ese momento, pero la necesitaban para el momento de la crucifixión. En el momento de la crucifixión, las esperanzas de ellos iban a irse al suelo. Y prácticamente iba a poner en prueba la fe que ellos habían puesto en el Hijo del Hombre, ¿cierto? En Jesús como el Mesías. Y en ese momento recordar una escena como esta iba a ser crucial, de que ellos recordaran, que escucharon la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, y que vieran a Jesús, ¿cierto? De esta forma transfigurado, ¿no? Esto iba a sostener la fe de ellos en ese momento tan duro de prueba, ¿no? Lo que a mí me llama la atención, vamos a, un poquito cuando Jesús está con Felipe, ¿no? Que le dice que muéstranos al Padre. ¿Y qué dice Jesús? ¿Cuánto tiempo he estado con ustedes y no lo has visto, Felipe? O sea, vemos ahí y se queda como. ¿Es el Padre? O sea, podernos preguntar, ¿es el Padre? Pues él dice, entonces, ¿qué era lo que estaba enseñando Jesús ahí? Él estaba enseñando el carácter de su Padre en él, ¿ves? Por eso cuando Juan dice, porque vimos la gloria, vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Entonces, las enseñanzas de Jesús nos dan mucho que aprender de esa divinidad que no podía enseñar, sino que la enseñaba a través de los ejemplos, ¿no? De su ejemplo de vida, ¿no? Así es. Otra razón importante por la cual estas dos naturalezas se mezclan era para poder vivir victoriosamente. Su poder divino combinado con la humanidad obtuvo una victoria infinita a favor del hombre. En otras palabras, era necesario que él tuviera también su naturaleza divina, ¿cierto? Para poder obtener la victoria. Ahora, aquí hago una aclaración. Esto no quería decir que no podía pecar, ¿cierto? Como ya lo vimos anteriormente, él sí existía la probabilidad, la posibilidad de que él pudiera pecar, ¿cierto? Pero fue gracias a esta mezcla, ¿cierto? Esta unión de estas dos naturalezas que él pudo obtener la victoria. Así es, así que muy interesante. En cambio, si hubiera sido tal vez un ángel quien hubiera venido, no hubiera podido obtener la victoria, ¿cierto? Porque un ángel no es divino. Un ángel es una criatura hecha por Dios como nosotros, ¿cierto? Solo que más elevado que un ser humano, ¿no? Y gracias a la sangre, y gracias a los méritos de la sangre de Dios, de la sangre de Dios, hombre, los creyentes pueden compartir la naturaleza divina. Gracias a ese sacrificio, a esa sangre derramada en la cruz, podemos formar parte de esa naturaleza divina, ¿eh? Uh-huh. Que es cuando nosotros pasamos a tener esa doble naturaleza también, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Tenemos esa naturaleza pecaminosa y esa naturaleza divina en la cual dentro de nosotros van a luchar esas naturalezas. Y es por eso que
No tenemos, dice Pablo, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Así es. Sí. Jesús no ejerció ningún poder que la humanidad no pueda ejercer. Nosotros también podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, Jesús no es solamente es una persona que debemos admirar, también es una persona que debemos imitar, ¿cierto? Y no hubo nada que él haya hecho que Dios no pueda ayudarnos a nosotros también a lograr, ¿cierto? Entonces, si la victoria fue lograda por Jesús y Él comparte su divinidad con nosotros, entonces también la victoria para nosotros está asegurada, ¿no? Y es que ningún ser humano podía pagar ese precio por nosotros, únicamente Jesús. Así es. Porque ese plan estaba desde el principio, desde El inicio desde las eternidades, ¿no? Ya estaba planeado quién iba a venir a pagar ese precio por nosotros, ¿no? Sí, porque un pecador no puede salvar a otro pecador. Así es. Necesitábamos a alguien. Ni siquiera un ángel que no era pecador o no caído podía salvar a un pecador porque no era divino. Y la misión era tan exigente que se necesitaba de alguien divino para poder completar esta misión, ¿cierto? Y cómo las personas dicen que Jesús pecó, ¿no? Que Jesús violó el mandamiento, que Jesús transgredió la ley. Si le hubiera transgredido la ley no hubiera cumplido ni ese... un milímetro. No hubiera cumplido nada. Así es. ¿Por qué? Porque tenía que ser alguien perfecto. Así es. Que cumpliera todas las... Porque él nació bajo la ley. Y tenía que cumplir esa ley. Por eso Él vino a enseñarnos cómo cumplir esa ley. Y de estos estudios, yo creo que eso es algo muy importante que podemos llevarnos, que tenemos que tener esta esperanza de que podemos tener la victoria ante cualquier tentación, ante cualquier mal hábito que tengamos, ante cualquier situación difícil. El Señor, nosotros tenemos que creer que el Señor puede darnos la victoria. Una de las cosas porque Jesús resistió y Él supo vencer todo es por la comunión que tenía con el Padre. Esa comunión fue la que le dio el poder, fue la que le dio todo ese... O sea, esa conexión que tuvo con su Padre fue la que lo hizo vencer todo. Así es. Y eso es lo que nosotros necesitamos, tener esa conexión con el Padre y con Jesús para que podamos vencer. Una vez separados de ellos, no conectados a ellos, somos presa fácil. Así es. Sí. Tenemos que repetirnos constantemente que la victoria es posible. Tenemos que decirnos a nosotros mismos, es posible vencer con la ayuda del Señor, ¿cierto? Sí. Nunca creer que hay algún pecado, que hay algún mal hábito que va a quedar allí para siempre. Hay que luchar contra él y hay que creer que se puede vencer con la ayuda de Dios, ¿no? Es que así como nos da hambre, así como nos da sed, y cuando nos da sed vamos a tomar agua, así igual tenemos que sentir ese deseo de Dios, de Jesús y estar pegados a ellos. Una vez pegados, por eso Jesús dice, venid a todos los que tengan sed, vengan, y yo les daré del agua. ¿Ve? Así es. Sí, esa estrecha relación que tenía Jesús con el Padre era lo que lo mantenía a él, como tú dices, ¿no? Sí. En victoria, fue como nosotros, sintió, vivió como nosotros, pero siempre el poder del Espíritu Santo en él hacía que su vida fuera victoriosa. Y Él quiere que nosotros también venzamos, ¿cierto? Se nos da la promesa en Apocalipsis 3:21 para terminar. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces Él espera de nosotros que venzamos y podemos hacerlo con la ayuda del Señor. Gracias por seguir este programa hasta aquí. Gracias por escucharnos, vernos. Por favor, compártelo, dale like. Es de gran importancia que otras personas escuchen estos temas y te esperamos en una próxima ocasión. Dios te bendiga. Amén.